Todos sean bienvenidos a esta primera videoconferencia. Como les manifestamos en la información del curso, la intención de esta videoconferencia es poder reforzar todo el conocimiento, todo el contenido que se encuentra dentro del aula virtual y todo lo que está ofrecido dentro de la malla curricular. Tenemos aquí la presencia de la ingeniera Irene Jiménez, quien es la persona que está encargada de impartir el curso, y a su vez será ella también quien nos va a ayudar en estas videoconferencias, aclarando todo tipo de duda que puedan tener durante durante todo lo que es la semana que corresponde a la capacitación. Ustedes tienen disponible el material didáctico, los videos con las presentaciones. Entonces, a veces algunos temas no quedan claros, algunos temas es necesario reforzar. Por esta razón contamos ahorita con la ingeniera Irene, ella nos podrá ayudar de la mejor manera. Asimismo, con todos, les puse silenciar el audio para no interrumpir mucho, digamos, el sonido, porque si hablamos todos, se nos va a complicar un poquito la comunicación, dado que somos bastantes personas. Entonces, para evitar esto, tenemos el audio desactivado, pero cada participante, cuando desee participar, puede activar el audio individualmente. Para hacer alguna pregunta, activa el audio y le pregunta directamente al ingeniero. De esta manera, así mismo, como les dije, darle la bienvenida y le cedo la palabra a la ingeniera Irene para que empiece. Buenas noches con todos. Listo. Buenas noches, ingeniero Jairo. Buenas noches con todos. Es muy grato conectarme y ponerme a su disposición durante esta jornada de capacitación. Mi nombre es Irene Jiménez. Durante esta jornada seré su capacitador y les agradezco a todos ustedes por estar presente en esta conferencia que será el cierre, digamos, del módulo 1. Voy a compartir el material para poder irles indicando que básicamente es el PowerPoint que se les compartió a través de la plataforma virtual. Listo, comenzamos. Les voy a hablar acerca de hacer un recuento, una familiarización acerca del término, lo que es desecho, como estaba en la presentación PowerPoint. La generación de desechos, pues, nace así mismo, se empieza a generar con la presencia del hombre aquí en la Tierra, ¿no? En la presentación les había colocado acerca de lo que es la definición de lo que es desecho. El desecho es básicamente, el desecho, perdón, empieza a tomar auge durante el capitalismo. Es cuando ahí se fomentó y se acrecentó la generación de desechos, de todo tipo de desechos. Es ahí que el capitalismo se basa en lo que es una herramienta muy poderosa, lo que es la publicidad. Es a partir de la publicidad que se van generando nuevas necesidades al consumidor. Si ustedes se permitieron analizar la presentación en PowerPoint, así mismo como el video que se les había entregado, es de que la fiscalización se aplicaba principalmente a lo que es el término económico. Como ya habíamos dicho, el término de fiscalizador o el rol de fiscalización, que es la Contraloría General del Estado, que en un inicio se denominó como Contraloría Fiscal, Contraloría General del... Luego vimos también lo que era un pasivo ambiental. Un pasivo ambiental, como ya les había comentado, es el daño ambiental o un impacto negativo que no ha sido reparado en su totalidad. Así también vimos acerca de la caracterización de todo lo que es los desechos comunes, los desechos peligrosos y los desechos infecciosos,
que generalmente lo produce la sociedad en sus actividades económicas y productivas. En la parte de caracterización de desechos es muy importante, por ejemplo, en las empresas, normar el color de los recipientes para los que fueron diseñados. Es así que el día de mañana hablaremos acerca de lo que es las normas, las leyes vigentes para lo que es la regulación de todos estos tipos de desechos y las demás actividades que están asociadas a lo que es el quehacer del fiscalizador. Asimismo, en esta parte de la generación del manejo de la disposición final que se da a los desechos, toma también relevancia lo que son los gestores ambientales calificados, que quienes son los encargados de dar una disposición final a lo que son los desechos peligrosos y especiales. En esta parte, se grafica de manera más práctica cómo está diseñada la normativa 2841, que es la que se aplica para la parte de normar los recipientes que van a albergar cada tipo de desechos, de acuerdo a su toxicidad o de acuerdo a su toxicidad o de acuerdo a si son desechos comunes que generalmente se manejan en las viviendas o asimismo en las empresas. Ya. Aquí ya también nos adentramos acerca de lo que son términos que se utilizan en la parte de fiscalización. Lo que es la auditoría ambiental. Les había indicado que es un proceso técnico de carácter fiscalizador, que estas generalmente se realizan para los proyectos que han sido licenciados ambientalmente. La auditoría ambiental de cumplimiento, la primera se realiza al año de haberse emitido la licencia ambiental. Posteriormente, la persona, quien haya obtenido esta licencia ambiental deberá presentar sus auditorías de cumplimiento cada 2 años. Esa es la periodicidad que debe de cumplirse para con la autoridad ambiental. Asimismo, el control ambiental se indicaba que es la vigilancia, la inspección y aplicación de medidas para mantener o recuperar características ambientales apropiadas para la conservación. Aquí en esta parte toma un importante rol el fiscalizador, el técnico ambiental y también los técnicos encargados de la parte ambiental de los ministerios a los que corresponde a cada sector. En esta parte habíamos indicado algunos conceptos también aplicables en lo que es el plan de contingencia. Los planes de contingencia por lo general están incluidos en los planes de manejo y son los que se utilizan para lo que es el manejo de sustancias peligrosas o desechos especiales. Todo este plan de manejo es un instrumento es un instrumento legal que se utiliza para lo que es la gestión ambiental en un proyecto o en una actividad económica. Ya, la autoridad ambiental sectorial es aquella que por acto normativo, la función ejecutiva, es decir, el presidente lo pudo haber designado para que realice el control ambiental en su sector. Sin embargo, es a partir del decreto, de la emisión del decreto ejecutivo 1630 del 20 de marzo del 2009, es que el entonces presidente Rafael Correa ya delegó las competencias ambientales netamente a lo que es el Ministerio del Ambiente.
La autoridad ambiental de aplicación responsable es aquella que ejerce, es aquella que a través del Sistema Único de Manejo Ambiental ha obtenido la acreditación para todo lo que es el proceso de evaluación de impactos ambientales. El laboratorio acreditado es aquel que realiza los análisis físico-químicos, bioquímicos y microbiológicos de las muestras. Estos laboratorios acreditados deben ser los principales para realizar este tipo de ensayos. De otra manera, si es que no se hace el control o el monitoreo con un laboratorio acreditado, pues los resultados que se presenten al Ministerio del Ambiente no van a ser válidos. El límite permisible es el valor máximo de concentración del elemento sustancia en los diferentes componentes del ambiente, determinada a través de métodos estandarizados y reglamentado a través de instrumentos legales como son las normas que emite el Ministerio del Ambiente. Generador de desechos peligrosos o especiales es cualquier persona natural o jurídica que en el quehacer de sus actividades productivas sea quien quien genera este tipo de desechos. El gestor o prestador de servicios para el manejo de desechos peligrosos es la persona natural o jurídica que presta los servicios de almacenamiento, transporte y eliminación de los desechos peligrosos especiales que haya recibido la autorización por parte del Ministerio del Ambiente. La hoja de datos de seguridad es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Esta hoja de datos de seguridad se crea a partir de la información del producto que lo realiza el fabricante. Entonces, esta parte de la hoja de datos de seguridad se complementa con la etiqueta del envasado por parte del fabricante de la sustancia química que vaya a utilizar una empresa. En esta parte les había puesto también lo que es el concepto de monitoreo. Es el seguimiento permanente mediante registros continuos, observaciones, mediciones y análisis de laboratorio. Hay tres tipos de monitoreo: monitoreo interno, monitoreo a nivel de la comunidad y el monitoreo externo a través de entes gubernamentales. El monitoreo interno es el que la realiza la empresa a través de su personal para poder para poder más adelante reportar todos estos resultados a la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente. También el monitoreo lo puede realizar la comunidad en el momento que sea necesario, que lo consideren necesario. También existen monitoreos a nivel de comunidad para verificar también las actividades que son enfocadas a las relaciones que se deba de tener con las poblaciones involucradas en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad. El externo a nivel de entes gubernamentales es el que le realiza el Ministerio del Ambiente en el momento que lo crea conveniente, o a través también lo hace la fiscalización cuando se contrata una obra. Entonces es ahí que la fiscalización también hace este monitoreo para ver cómo se están cumpliendo las actividades incluidas en el plan de manejo. Ya. En esta parte de la presentación se habla acerca de la fiscalización ambiental, la importancia de la fiscalización ambiental en las políticas ambientales del país. En las políticas ambientales básicas del país se reconoce a la gestión ambiental que corresponde a todos en cada instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión de su campo de actuación.
en esta parte habla de la interdisciplina, o de la, sí, de la interdisciplina para el manejo ambiental por parte del Ministerio del Ambiente, así como con otros entes asociados para realizar un correcto manejo ambiental. Y asimismo no haya la generación de pasivos ambientales que son difíciles de remediar. Entonces, en esta parte, bueno, se habla de un estudio que se había realizado no hace mucho, en el que esta investigadora pues, realiza su investigación en la parte de la actividad petrolera. Entonces, ella, sus conclusiones indica que los estudios ambientales que son en esta área, al menos de lo que es el sector petrolero, son estudios que cuestan bastante dinero, pero en realidad el equipo multidisciplinario lo conforman los profesionales que están inmersos en la empresa, digamos, que contrata los servicios de consultoría. Entonces, para conveniencia que el estudio sea aprobado, se indica que los impactos no, o sea, que van a ser a un nivel muy imperceptible, que no van a causar impactos de mayor magnitud. Entonces, ese es el problema que muchas veces, o sea, el contratar un estudio de consultoría no siempre es la solución, ya que en este tipo de estudios, cuando hay, por decir, algún tipo de, bueno, intereses económicos, las metodologías que se aplican son muy planas, son muy superficiales. Entonces, también el equipo multidisciplinario muchas veces va a proponer medidas muy superficiales, que no son fáciles de medir, que no son fáciles de verificar si se están cumpliendo. El presentar también así resultados en los estudios que no sean reales, aplicables a la realidad del sector, eso también le va a seguir, le va a seguir garantizando que se le otorguen estudios a esta firma consultora que hace los estudios. Entonces, también indica que en estos estudios indica que el personal que realiza la revisión de los estudios los aprueba a pesar de que hay falencias. Entonces, a eso se trata, de eso se trata en este punto que se ha analizado. Ya. En esta parte de la presentación ya nos familiarizamos con el término fiscalización. Entonces, el término fiscalización nace a mediados del siglo XV, en la antigua España. Es cuando se crearon estas cortes españolas para verificar cómo han sido gestionados o cómo han sido invertidos todo lo que es los gastos los gastos de las expediciones a América. Entonces, desde ahí nace el término fiscalización. Ya avanzando un poco a la historia en nuestro país, en el término de gestionar los recursos del país, es en la gestión también del presidente Isidro Ayora. Es este presidente que trajo a esta misión Kemmerer para realizar una modernización del Estado. Esa fue la meta de este presidente. Ya con el trabajo de esta misión, se corrigen deficiencias administrativas en el manejo de finanzas públicas. También como resultado de su trabajo hay un nuevo diseño en el posicionamiento económico del país. Se crea el Banco Central del Ecuador, se transforma el sistema financiero que regula el manejo de la hacienda pública, es decir, los ingresos y los gastos del país. También aquí se crea la Contraloría General de la Nación para sanear lo que es las finanzas públicas.
Entonces, este organismo fiscalizador, lo que es lo que hoy se llama la Contraloría General del Estado, funcionó como un departamento independiente del gobierno. Se encargaba del control fiscal, de compilar cuentas y constituir la Oficina Central de Contabilidad del Estado. Ya en el año de 1927, con este decreto en la cual se aprueba la ley orgánica de la Hacienda, de la Hacienda Pública, la Contraloría tendría un sistema moderno de control en la economía y administración de recursos, tanto humanos, materiales y financieros. O sea, ahí también, a partir de este año, también ya la Contraloría hace su gestión en cuanto a la supervisión y control de las obras que contrata el Estado. En la Constitución de 1967 incluso se le asignan demás funciones de fiscalización y se cambia la denominación de la Contraloría General de la Nación por la de la Contraloría General del Estado. En esta parte de la presentación se habla acerca ya de la definición del término fiscalización. Fiscalizar es la acción y efecto de fiscalizar, es decir, el control, el cumplimiento del oficio fiscal vinculado al fisco, a todo lo que es los recursos económicos del Estado. Controla y critica las acciones u obras de alguien. También esa es una definición que se adapta al término. Examina si una actividad, examina una actividad y comprueba si cumple con las normativas vigentes. Entre los ejemplos de lo que es fiscalización, el Estado es cuando una obra de construcción, se contrata una obra de construcción y adicional se contrata la fiscalización para que sea la encargada de comprobar si la empresa contratada cumple con la ley y con las disposiciones y con todos los recursos técnicos que tenga esa obra, los estudios, por ejemplo. De manera interna también las compañías contratan fiscalizaciones para controlar los balances, el stock y el destino de las mercaderías. La fiscalización también lo realiza un auditor ambiental a través de su trabajo, las tareas que tenga que desarrollar para presentar su informe definitivo. Entonces, la fiscalización se define como una herramienta útil para monitorear la efectividad de las medidas de prevención, mitigación y protección ambiental. Esto es en la parte de fiscalización ambiental. El fiscalizador es quien realizará la vigilancia y control para una adecuada ejecución de la obra en nombre y presentación y representación de la entidad contratante. Entonces, el fiscalizador tendrá la potestad de autorizar, comprobar, examinar, aceptar o rechazar cualquier trabajo, procedimiento, como parte de los planes de control ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Además, también el fiscalizador podrá suspender los trabajos de la obra si incumple con los procedimientos del plan de control ambiental o el de seguridad. Y también cuando las metodologías, materiales y equipo afecten al medio ambiente. La importancia del fiscalizador ambiental radica en su responsabilidad de dar que todo proyecto ejecute normas y condiciones de los permisos aprobados por los organismos responsables. El fiscalizador ambiental forma parte de un equipo multidisciplinario, cumpliendo funciones específicas hacia su especialidad. En el caso de fiscalizador ambiental, debe estar capacitado para realizar supervisión ambiental en terreno y verificar las exigencias legales en materia medioambiental. Los problemas que obstaculiza una eficiente fiscalización es cuando se contratan obras sin que existan los correspondientes estudios de ingeniería. Es una falencia muy es falta de burocrático. Cuando, por ejemplo, este problema se evidencia cuando un funcionario que se encuentra, un funcionario de un ministerio al que corresponde una obra,
no realice su trabajo en el sentido de despachar trámites, entonces en ese punto se ve esta deficiencia. La inobservancia también de principios éticos. También es muy importante cuando no se tienen en cuenta aspectos importantes que se deben de realizar y sin embargo se los omite. La falta de dotación de personal de apoyo, equipos, vehículos, laboratorios, recursos económicos para su funcionamiento, así como la influencia de las autoridades en las decisiones técnicas que se debe tomar por parte de los fiscalizadores. En esta parte he colocado que el fiscalizador cumple doble rol o doble función, o también hay la inexistencia del mismo. Por ejemplo, cuando en una obra el fiscalizador ambiental también tiene que encargarse de la parte de seguridad industrial, porque en el proyecto no se considera importante o no asignan los recursos necesarios para contratar el técnico en seguridad. Entonces, el fiscalizador ambiental a la vez cumple el doble rol, el de realizar también la parte de verificación si las medidas de seguridad se están considerando. Entonces, es ahí que el fiscalizador, como lo decía, se debe de tener un amplio conocimiento. También dependiendo, como les decía, dependiendo de la complejidad del proyecto, se considera la participación del fiscalizador ambiental para que realice el control. Muchas veces hay actividades o hay proyectos que no se considera, no se asignan recursos para contratar un fiscalizador ambiental, e incluso mucho menos se asigna un costo para afrontar lo que es los gastos que se deban hacer para cumplir con la aplicación del plan de manejo ambiental. Otro factor también es que la fiscalización se contrata a destiempo de inicio de la construcción de una obra, así como la demora en los trámites para la contratación. Y finalmente, la falta oportuna de pagos también impide cumplir sus obligaciones. De mi parte, entonces es la presentación. Estoy abierta a cualquier pregunta, dudas de su parte. Ingeniero Jairo. ¿Cómo están, compañeros? Si alguno desea participar, como les manifesté al principio, está su audio desactivado, pero es cuestión de que cada quien nomás lo active y podrá preguntarle directamente a la ingeniera. Lo que pasa es que no activo todos a la vez, ya que se nos complicaría un poquito, se volvería mucha bulla, mucha interferencia para poder atender uno solo. Entonces, como les pido de manera ordenada, si alguien desea participar, puede hacerlo en este momento, puede consultar algún tema, alguna parte de las presentaciones que no sea del compañero Bolívar. No se le escucha Esperemos un momento porque no. Ya, ahí sí. Sí, ahí sí, compañero, sí o no. Ya, chévere, gracias. Sí, más que todo mi inquietud era por el tema de la tarea, porque dijeron que iban a colocar algo adicional a la tarea del módulo 1 o solo lo que está ahí. Sí. ¿Cómo está, Bolívar? Sí, ya Sí, les dejo la tarea, por favor. Mil disculpas, se me había pasado. Sí, dos aspectos más hay que considerar en la tarea para que ustedes puedan completar el trabajo. Tal vez alguna otra. no, esa era mi duda, gracias. Ya, Bolívar. Ingeniera, buenas noches. Iván Hidrobo les saluda. Buenas noches, ¿cómo está? Una consulta. En
en el material que nos entregó, en la parte de normativa que nos dio, al parecer, bueno, desde mi perspectiva, es ya en normativa caduca, porque el tema de la ley de gestión ambiental, el de control y prevención, ya fueron derogados por el Código Orgánico del Ambiente. Sí, sí, justamente, bueno, aquí en esta presentación del módulo 1 les había colocado algunos conceptos, que se aplican, digamos, conceptos muy, los que comúnmente se aplican, pero ya justamente en la charla de mañana, ya se va a hablar acerca de la normativa y justamente el Código Orgánico deroga muchas leyes, la Ley de Gestión Ambiental, la de conservación y muchas otras. Yo ya les pasaré incluso todo el material porque estaba haciendo la recopilación justamente de todo lo que es lo que está actualizado hasta la fecha. Entonces, sí, 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 tiene toda la razón este compañero Carlos Iván. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra, tal vez, otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Se escucha. Buenas noches, sí. ¿Cómo está? Buenas Pregunta ha noches. sido de justamente lo que leí. Buenas noches. Mi pregunta va justamente a lo que nosotros percibimos dentro de lo que nos envió, que ¿Ya? es sobre la política ambiental. Realmente una lectura bastante profunda de la historia, realmente de la política ambiental que se ha dado en el país desde la década de los años 20 hasta ahora, es decir, como 100 años de historia de lo que es el Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿se cree que haya cambiado algo dentro de las políticas ambientales? Claro que se ha creado el Ministerio de Ambiente, todo, pero yo veo que realmente, pero existen en este momento como 400 estudios mineros, por ejemplo, en el área minera, que están ahí como unos 5 años. Sí, todavía no se han revisado. ¿Usted cree que la fiscalización ambiental podría ayudar, por ejemplo, que sea organismos aparte que ayuden o aporten en las revisiones de este tipo de procesos ambientales para agilitarlos y más bien contribuir a la fiscalización ambiental? Yo que sé, yo digo, ¿no? Puede usted aprobar un estudio de impacto ambiental ya de alguna manera más rápido, pero darle más énfasis a la fiscalización, al apoyo ambiental. Esa es la pregunta. Sí, justamente, bueno, yo he estado justamente para desarrollar toda esta jornada de fiscalización. He estado buscando, he estado leyendo justamente. En realidad, la parte de fiscalización o el contexto de fiscalización de la fiscalización ambiental en el país es todavía muy, muy reducido. A diferencia, por ejemplo, de países como Colombia, Perú, ya, o sea, son más, más explícitos y incluso en el material que ellos elaboran como herramientas para realizar el trabajo. Entonces, bueno, yo de lo que leía, de lo que leía en el material disponible, incluso, o sea, las falencias por parte o sea, es lastimoso decirlo, las falencias en el Ministerio del Ambiente, o sea, como les decía en esto del análisis de la fiscalización en el contexto ambiental, decía que muchas veces se aprueba estudios sin que se acojan sin que estén apegados a la realidad. Entonces dice que esta investigadora pues indica que falta como que una depuración o un mayor control en la calidad de los procesos que maneja el MAE. Entonces es ahí donde se estancan muchas veces muchas revisiones de otros proyectos, no se gestiona, no hay una gestión, digamos, apropiada para que se agiliten los trámites. Entonces, por ahí yo le veo el problema. No se le da la importancia tal vez, porque como yo les decía, que incluso hay proyectos que no lo consideran necesario al fiscalizador ambiental, no lo contratan. O yo me he topado a veces con proyectos que no asignan el presupuesto para que el constructor asuma este plan de manejo ambiental, el costo de este plan de manejo ambiental. Entonces, ahí, o sea,
se va creando una serie de problemas. Entonces, por ahí es compañero Richard. Muchas gracias. Sí, justo. Estaba leyendo la parte de la socióloga que nos mandó en Ajá, esta tesis y me pareció sumamente interesante las conclusiones, ¿no? Realmente unas 4 o 5 hojas de conclusiones que me dejaron pensando. Y justamente ajá, me dejaron pensando en eso, ¿no? Que tal vez el Ministerio de Ambiente lo que necesita es un organismo fiscalizador externo, ¿no? No sé ujú, hasta qué punto nosotros como fiscalizadores pudiéramos crear de pronto organismos de fiscalización o organismos de revisión de estudios de impacto ambiental e incluso de elaboración de auditorías, pero externo al Ministerio del Ambiente, puesto que ellos están, me doy cuenta que llenos de trabajo, hablemos de 300, 400 procesos que están 5, 6 años de ahí, incluso nuestros procesos cuando los enviamos a calificación, esperamos por lo menos 2, 3 años para que nos den un visto bueno. Entonces, sería exacto. conveniente crear organismos de fiscalización externos o tal vez esto tendría un limitante por la parte de Contraloría, puesto que, claro, como un ente público tienen derecho a ser auditados por Contraloría, pero de pronto estos organismos externos podrían también ser fiscalizados o sería esa la limitante. Chuta, yo pienso que esa sería la limitante. La limitante sería esa, porque creo que ningún ministerio se va a querer exponer a que sean fiscalizados. Entonces, la ley da para que el Ministerio del Ambiente sea como la máxima autoridad, entonces ellos manejan todo este asunto del control de actividades, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es el problema. Este, también la falta, o sea, la carencia de que el ministerio aplique un control en la calidad de sus procesos. Entonces, por ahí es más el asunto de este compañero. Gracias, ingeniera. Ya, Richard, un gusto. Tal vez alguien más. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches con Yajaira, mucho gusto con todos. ¿Cómo está? Mucho Bueno, gusto. bueno, mi inquietud es, por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica que pasó en Pastaza de Santa Clara, ¿Ya? ahí, ¿qué rol tenía ahí el MAE? Porque o sea, no hubo un correcto estudio de impacto ambiental y aún así le dieron paso, aún así le dieron permiso. Eh, lo único por lo que se paró la construcción de la hidroeléctrica fue porque o sea, le cogieron al fiscal en ese caso, sobornando a otra persona. Pero, o sea, aquí el MAE, porque dio luz verde, digamos. Sí veían, o sea, si se supone que tiene un grupo de especialistas y todo, ¿por qué? O sea, en esta parte, ¿en qué hubo la falla? O sea, en este tipo de casos, se podría decir, porque no sería solo en la hidroeléctrica, sino hay muchas mineras, o sea, hay muchos em, construcciones, digamos, que se da paso y aún así hay mucho impacto ambiental, o sea, como en todo, ¿no? Pero hay más consecuencias, digamos, o sea, como se vio, o sea, porque se hizo público este caso de la hidroeléctrica, ¿no? O sea, ahí se podría, o sea, ¿en qué parte falló o el Ministerio del Ambiente sería? ¿Y cómo se podría en tal caso controlar eso o verificar eso? Gracias, Jaira, gracias por su participación. Sí, justamente lo que acabábamos de conversar con el anterior, el anterior participante que intervino. Justamente es acerca de que el Ministerio del Ambiente comete estas falencias, digamos, de aprobar estudios que estén, digamos, sustentados de manera técnica. Se ha dado en el caso de petróleo,
Yo también en alguna ocasión me topé también con el mismo caso de que un proyecto de agua potable grande, que necesitaba obviamente una licencia ambiental. Cuando yo fui a realizar mi trabajo de fiscalización, figuraba como un certificado ambiental, una práctica, una guía de buenas prácticas ambientales. Entonces, es ahí o sea, hay intereses. Ese es yo creo que ese es la respuesta a su planteamiento y a lo que yo también evidencié en cierto momento. Entonces, es que no se aprueban los estudios apegados a la realidad. Incluso los planes de manejo también, muchas veces hay unos planes de manejo con actividades, con medidas muy, muy, ¿cómo se puede decir? Subjetivas, difíciles de medir y difíciles de verificar. Entonces, es por ahí el problema, Yajaira. Claro, yo también, o sea, también sería que, por ejemplo, en los ministerios actualmente no tienen, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, hablo de Chimborazo que le pusieron al actual director ambiental, es abogado, ¿no? O sea, con respeto a todos los profesionales, pero en realidad creo personalmente que esa también sería una falencia en este tipo de situaciones, porque, o sea, técnicamente no sabe, como hemos dicho, o sea, cuestionado mucho, por ejemplo, y qué pasa si él no sabe una licencia cómo se saca o en qué tipos de ocasiones pasa eso. O sea, creo que también es Exactamente. mucho lo político en este momento y mucho, como usted dice, intereses personales en estos casos y por eso Sí. es que, entonces, o sea, yo digo, claro, uno como profesional ya puede frenar o hacer bien su trabajo, pero ¿cómo nosotros nos podríamos asegurar que ya pasando nuestro filtro o no se busca por otro lado, digamos? O no, o ya, o cómo se podría tratar de controlar un poco eso. Ya. Únicamente, no sé, bueno, yo cuando me topé esta situación, pues yo lo que hice fue, lo más práctico fue abrirme del proyecto, porque ya uno, en mi parte, en mi caso, por ejemplo, seguir participando de un proyecto que no estaba con el permiso respectivo, para mí era muy comprometedor porque se originaban por el hecho mismo de que se necesitaba la aplicación de medidas ambientales de importancia, o sea, fuertecitas en cuanto a costos. Se originaban una serie de inconformidades con las poblaciones. Entonces, lo único que, o sea, lo que hice fue mejor abrirme de ese proyecto, porque después al final las responsabilidades son serias, digamos, en caso de producirse algún problema de mayor magnitud. Entonces, ya como uno como contratado es poco lo que se puede hacer cuando ya un permiso está dado. Entonces, eso ya viene por parte justamente de quien aprueba los estudios. Bueno, claro, esa era mi duda de cómo se podría proceder en tal caso de ya haber o sea, irregularidades antecedentes, entonces cómo se podría proceder, pero es complicado. Es complicado, Yajaira. En la parte ambiental es un área, un área que poca importancia le dan muchas veces. Exactamente. Bueno, esa era mi inquietud y Eso también es, Yajaira. mi pregunta. Sí, ¿Alguna otra muchísimas pregunta, gracias. tal vez? Buenas noches con todos.
¿Me escucha? Sí, ¿me escuchan? Una pregunta. Buenas noches, señora. ¿Me escucha? No, se le escucha cortado este compañero José. Ahí, Sí, ahí estamos bien. ¿sí me escucha? Sí. Sí, buenas noches con todos. Mi pregunta es si considera, ingeniero, usted que sería prudente una recategorización de los proyectos, porque usted, como dice, actualmente todos sabemos que a través del Sistema Único de Información Ambiental podemos categorizar qué tipo de permiso le corresponde a determinado proyecto. Pero nos topamos muchas de las veces, por ejemplo, con proyectos que estarían causando medianos, altos impactos ambientales. Es el caso, por ejemplo, en el tema de obra civil, construcción o rehabilitación de vías, en el cual está considerado, por ejemplo, la rehabilitación y el mejoramiento como un certificado ambiental, cuando en realidad un tipo de proyecto, si tiene más allá del trayecto, de la cantidad de kilómetros que tenga la vía, causa impactos ambientales, ¿no? En sí, entonces, se deberían definir planes de manejo que vayan, o sea, que contemplen todos los impactos que se puedan generar. Pero si, y estamos hablando, por ejemplo, la rehabilitación y mejoramiento que en vías a nivel de pavimento, hablándolo así, son obras que están valoradas en millones de dólares y que, sin embargo, en la parte ambiental están considerados únicamente como un certificado ambiental, en lo cual aplicaría únicamente una guía de buenas prácticas ambientales. Entonces, mi pregunta sería si usted considera que algunas obras, proyectos o actividades están mal categorizadas dentro del catálogo nacional. Ingeniera. De poner muchas trabas a veces a la aprobación de estudios y después dejar como en el aire ciertos proyectos que sí deberían ser, catalogados con el mayor, con la mayor, digamos, la mayor categorización que es la licencia ambiental. Y hay proyectos que son pequeños que vuelta se quedan también así mismo estancados. O sea, a veces han demorado en trámites, pero asimismo a veces por querer agilizar, los trámites, el avance del trámite, vuelta lo categorizan a un proyecto de mala, o sea, que se necesitaría solamente unas medidas ambientales muy simples. Entonces, sí hay esa falencia como que no se llega a un acuerdo, no se establece una, una metodología clara o una agilidad en los procesos, lo que hablábamos hace unos momentos, en que les falta tal vez en mejorar el control de la calidad del control de sus procesos, la calidad de sus procesos. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el código orgánico, bueno, eso vamos a ver cómo está los trámites para lo que es las licencias o los permisos, el certificado, el registro, lo que se considere, digamos. Como ya ahorita está derogada lo que es la ley de gestión ambiental y otras leyes, entonces vamos a ver cómo está el código orgánico, que el día de mañana vamos a analizarlo y vamos a ver cómo están los estudios categorizados, si es que hay ahí alguna indicación en cuanto a estudios. Eso, compañero José.
Quisiera hacer un comentario al respecto. Buenas noches, ¿Cómo disculpe, está? ingeniera. Buenas noches. Sí, nuevamente, para contestarle un poquito a Yajaira, hace un tiempito, bueno, el año anterior hicimos un estudio acá con unos alumnos de la universidad, en donde pudimos descubrir justamente el hecho de que hay personal que no tiene título del CENESID e inclusive personas que no tienen la profesión de ingenieros ambientales y se encuentran en este momento ejerciendo direcciones y técnicos de los puestos municipales en medio ambiente, tanto así que en datos tenemos que apenas el 12% son ambientales, el 12% de estos, por ejemplo, creo que son como 900 puestos, ¿no? Son Ujú. 12% ambientales, tenemos alrededor del 53% de personas que son de otras carreras que ejercen estas profesiones y alrededor del 38% que en cambio, 36 creo que es el 36% que en cambio no tienen título en el CENESID. O sea, imaginémonos con este tipo de personas a cargo de los departamentos ambientales, ¿cómo podemos esperar que exista un afloramiento de proyectos ambientales, mucho más inversiones ambientales? Entonces, complicado por esa parte. En cuanto a José, justamente, claro, debe hacerse una revisión, una categorización nueva. Este momentito están trabajando en esto, me parece que es la consultora Ecoambiente que ya tiene a cargo esta consultoría de revisión de la nueva categorización ambiental nacional. Entonces, sería de esperar justamente que Ecoambiente se haga eco, ¿no es cierto?, de la gente que hacemos Ujú. ambiente y por lo menos recategorice muchos de estos temas. Entonces, yo creo que ya para finales de este año tendremos un nuevo categorización, un nuevo SECAN y también tendremos igualmente un nuevo SUIA, ¿no? Porque se está esperando justamente también para el próximo año 2021 tener una nueva plataforma SUIA que la vamos a ir conociendo. Entonces, todas esas problemáticas nos llevan a eso, ¿no? Sí, yo sigo insistiendo de que los procesos de fiscalización deben ser muy importantes, porque para mí, más que un estudio de impacto ambiental, tenemos que ir en el camino de las auditorías. El control y el seguimiento tiene que ser mucho más importante que en este momento demos la licencia, porque al final con el control podemos solventar en el camino una licencia y no demorarnos 5 o 6 años en dar una licencia, ¿no es cierto? Que a la final, durante esos 5 años se puede estar produciendo materiales mineros, produciendo los impactos. Entonces, para mí, demos la licencia y de pronto trabajemos más bien en la fiscalización, en la auditoría, ¿no es cierto? En el control. Creo que eso sí se debería hacer como primera instancia, ¿no? Así es, compañero Richard. Concuerdo con usted. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, le escucho. Buenas noches, disculpe, yo tenía una consulta respecto a cómo nosotros como técnicos podemos tratar con estos problemas que obstaculizan una eficiente fiscalización, dado que muchas de ellas dependen de el nivel jerárquico superior, como se mencionaba, en los ministerios, en los distintos municipios no se cuenta con suficiente personal técnico calificado y nosotros como técnicos, ¿cómo podríamos lidiar con estos problemas? ¿Cómo se podría lidiar? Uf, está complicado. En primer lugar, tiene que ver mucho con el compromiso que tiene cierto sector o cierto ministerio para cumplir con las obligaciones. Yo creo que esa creo que es la única herramienta con la que se puede contar, digamos, ante estos problemas. Hay algunos ministerios que a pesar de que falta, digamos, este recurso económico, sin embargo, se tramita el recurso económico y se trata de cumplir con las obligaciones ambientales. Pero eso tiene que ver mucho con el comprometimiento del sector que contrata cierta obra o debe de reportar debe de reportar los resultados al Ministerio del Ambiente. Pero es complicado y creo que es uno de los factores que imposibilita realizar un adecuado manejo ambiental de determinada obra o actividad.
Gracias. Y una segunda consulta. Dígame. Dentro de lo que se hablaba anteriormente de las fiscalizaciones de los ministerios que son complicadas porque dependería de la predisposición de los distintos ministerios a ser fiscalizados, ¿cómo podría entrar dentro de eso los mecanismos de participación ciudadana como las asambleas, los consejos ciudadanos, la silla vacía o los mecanismos de control social como las veedurías, observatorios, defensorías comunitarias? O sea, ¿cómo podría empatarse estos mecanismos que están regulados y que son parte de de la participación ciudadana que está contemplada también en órganos estatales? Sí, justamente la parte de participación comunitaria, valga la redundancia, es también un instrumento, digamos, que sirve para poder para poder presionar con el manejo, con el adecuado manejo ambiental. Entonces, bueno, anteriormente con la categorización que se manejaba en algunos proyectos, por ejemplo, los proyectos que no eran licencia ambiental no necesitaban el asunto de la consulta a la población. Sin embargo, ya ahora con la categorización que uno encuentra en el suya, cuando utiliza la plataforma, ya indica ahí si es un registro, pero debe de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la magnitud del proyecto, de acuerdo al área, se debe de realizar el proceso de participación. Entonces una diferencia, digamos, a lo que se manejaba anteriormente. Entonces, creo que por ahí también va el asunto de presión social, va de presión ambiental, perdón. O sea, un poco más me refería a la parte de lo que está ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como los observatorios ¿Ya? ciudadanos y las veedurías ciudadanas, además de la participación ciudadana que se genera dentro de los distintos proyectos para regularizar los proyectos. ¿Ya? Exacto. Sí, sí, exacto. Lo que ahora hay que llevar a cabo los procesos de participación, a pesar de que sea un registro ambiental, como antes no se manejaba en el registro ambiental la participación, ahora sí hay, digamos, ese avance en lo que es participación y un poco control con ayuda de la población. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, compañeros? Y un poquito más dentro de esto, ¿qué papel tendría el fiscalizador considerando que en el artículo 398 de la Constitución menciona que la decisión última es del Estado? Que se menciona la necesidad de la consulta previa, pero que en última instancia el que decide es del Estado. Sí, sí, o sea, hay como que esa contradicción. Dice la Constitución, indica que es importante la participación social, pero si es que es un sector estratégico, primará ante todo, digamos, la ejecución de la obra, porque va a beneficiar a todo el país, digamos. Entonces hay esa contradicción. Muchas veces, o sea, indican que se cumpla que se cumpla y se respete la potestad de la población, con el derecho a la población, pero sin embargo se contradicen y dicen que un proyecto estratégico se debe de realizar si es que va a beneficiar al país. Entonces hay esa contradicción, digamos, compañero. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, compañeros? ¿Alguien más que desee participar? Tal vez todavía estamos a las 10:05 de la noche. Bolívar quiere participar, solo que no tiene el micrófono encendido. Sí, se le escucha, compañero Bolívar. Ya, ahí está, gracias. Sí, me gustó el comentario que hizo Richard,
porque es verdad, o sea, ya es hora de que actualicen el suya. Más que todo que en el nuevo reglamento del Código Orgánico Ambiental ya no aplica hacer un plan de seguridad. Ya, y cuando hacemos un registro ambiental o algo, todavía se considera el plan de seguridad. Aparte, el tema de la fiscalización, sí hay muchas empresas, o más que todo proyectos que no la consideran porque simplemente piensan que, no, el fiscalizador ambiental el que va a ver es la basura que generamos. Porque me ha tocado estar así en proyectos, se discute con el contratista, porque ni siquiera el contratista sabe en sí de qué se trata la parte de medio ambiente, ni siquiera entienden lo que es la regularización ambiental. ¿Ya? Entonces, en pocos proyectos consideran la fiscalización. Por eso el comentario de Richard sí lo comparto, porque yo creo que el proyecto sí tenga un mínimo impacto ambiental, debería tener fiscalización. Ya. En la presentación también habla de hacer un doble rol. Y es verdad, a veces a nosotros, como dicen, el ingeniero ambiental también va a hacer seguridad. Exacto. Ya, entonces uno tiene que venir, coger a los obreros, aparte de explicarles la charla de medio ambiente, darles las charlas de seguridad. Entonces, ya, de pronto sí, el ingeniero ambiental que tiene su experiencia, porque bueno, yo soy ingeniero geólogo, pero tengo experiencia en medio ambiente, de pronto sí lo podemos dar, pero ¿qué pasa con el fiscalizador que recién está arrancando en un proyecto? O sea, darle toda esa responsabilidad implica muchas cosas. Y el primer accidente que se dé, o una falta de gestión, o no hay cumplimiento en una medida del plan de manejo ambiental, en este caso pongamos seguridad, ¿ya? ¿Qué pasa ahí, ingeniera? Eso sería bueno que sí aclaremos un poco cuando el fiscalizador no tiene la experiencia suficiente y tiene que asumir todos esos roles. Complicado es porque cuando una persona necesita trabajar, pues muchas veces asume ese doble rol. Entonces, lo que yo les decía, así sea para observar y para corregir ciertos aspectos de la parte de seguridad, uno tiene que estar capacitado en todo, porque es también función del fiscalizador ambiental tomar decisiones que incluso no estén estipuladas en los estudios. Por ejemplo, hay estudios, hay especificaciones técnicas de la obra, pero no hay especificaciones técnicas de cómo debe hacerse obras para mitigar o para prevenir. Entonces, el fiscalizador ambiental tiene que tomar decisiones e incluso proponer ciertos criterios técnicos para desarrollar, digamos, la parte del plan de manejo. Entonces, por esa parte, yo les decía que el fiscalizador ambiental debe de estar capacitado en la parte ambiental en su área y también en la parte de seguridad para evitar cualquier situación que lleve problemas a futuro. Muchas gracias. Ya, Bolívar. Gracias también. Listo, compañeros. Estamos con todos. Yo creo que por el día de hoy estaríamos ya finalizando lo que sería la primera videoconferencia correspondiente al primer módulo. También le agradeceremos a la ingeniera Irene Jiménez por su colaboración, a todos por haber participado en esta noche y asimismo a los compañeros que también nos colaboran con su experiencia y sus opiniones. Ingeniero Jairón, perdón un momentito. Les dejo en el grupo la tarea que tienen que completar del módulo 1. Es algo sencillo. En el grupo de el WhatsApp, mejor. Grupo de WhatsApp. Bueno, no hay inconveniente. Les dejo en unos 5 minutitos. Ya. De mi parte les agradezco muchísimo por su presencia y todas las intervenciones, y asimismo cualquier situación la vamos a ir mejorando en esta jornada de capacitación. Les agradezco muchísimo y mañana asimismo estaremos conversando a esta misma hora.
Sí, el día de mañana, asimismo, la reunión, la videoconferencia será a las 21 horas y esperamos asimismo la presencia de todos. Siempre es importante que estén atentos a las capacitaciones, a los cursos, al aula virtual y asimismo en la noche poder aclarar todos los puntos para tratar de sacar de la mejor manera siempre esa capacitación. De mi parte también les agradezco mucho a todos por su participación. Una buena noche y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.